Doctor Luis Pastor Iturrizaga, quien está aquí con nosotros y nos da muchísimo gusto que esté aquí. Doctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, amigo Pichelli. Gracias por la invitación. Y mire, hoy día que estamos acá, vamos a hablar de este tema que es de interés, así como la universidad es de interés nacional, este es de interés provincial. ¿Cómo es el tema de la ley que declara? A ver, vamos a poner la ley en la pantalla, Switcher, el último documento que demandé, que hoy día lo pusieron en el correo, hoy día salió en el correo, ahí está. Mire, vamos a leerlo. Promulgan ley de creación de la Universidad de Chincha. Ahí dice, el gobierno central oficializó en el diario El Peruano la ley número 31.709, de autoría del congresista Alejandro Muñante, que declara de interés nacional y necesidad pública la creación de la Universidad Nacional Tecnológica de Chincha, UNATECH. Su promulgación nos alegra enormemente porque cuando este sueño se concrete, los jóvenes de esta localidad ya no tendrán que recorrer varios kilómetros para poder cursar estudios superiores y ojalá ese día Chincha recuerde que el Congreso lo hizo, manifestó el legislador. El parlamentario agregó que en noviembre, cuando se debata la ley de presupuesto del sector público 2024, buscará una partida especial para su ejecución, teniendo en cuenta que el alcalde de Chincha, César Carranza, cederá 9 hectáreas de terreno saneado para el recinto universitario. Arriba, en los 300, dice, 300.000 habitantes es la demanda educativa en la provincia de Chincha. Usted es un experto en temas jurídicos. Gracias, Switcher. Usted es un experto en temas jurídicos. Y nos gustaría que nos dé su punto de vista. Bueno, en primer lugar, mis saludos y felicitaciones a todos los chinchanos, porque esta es una conquista a los chinchanos y también a los que han promovido, ¿no? En particular, yo quiero hacer una mención porque he sido testigo directo, ¿no?, del rol cumplido por el doctor Mario Camacho Perla durante años y, por qué no decirlo, décadas, ¿no?, uno de los propulsores. Y bueno, veo al congresista Muñante, también César Carranza y otros más. A Andrés Flores Ponce y a Nancy Almeida, por ejemplo. Y todos los que han dado su granito de arena para lograr esta ley que, como su nombre lo señala, declara de interés público. O sea, todavía no se ha convocado examen de admisión. ¿Okay? Todavía no. Todavía se ha declarado de interés. Significa, por lo tanto, que ahora viene todo un proceso de estudio, análisis. Eso es lo que quiero que me explique. ¿Qué sigue? Porque mire, tenemos la ley que declara nuestro interés, ¿verdad? Exacto. El Estado Nacional tiene el interés ahora, por ley, de crear la universidad. Ayer hablábamos con el congresista Alejandro Muñante, a través de Melódicos Televisión, siempre tenemos el Zoom dispuesto, y él nos decía que este es un motivo para que en el presupuesto nacional se pide el dinero para su ejecución, que hay que comprometer al alcalde provincial, al gobernador regional y al gobierno nacional para que concadenados se pueda ejecutar rápidamente esta norma e implementarla. ¿Qué opina usted? Es una universidad pública. Efectivamente. ¿Okay? No es una universidad privada, es una universidad pública que tiene que ser financiada y sustentada con el presupuesto de la nación, ¿cierto? Ajá. No obstante ello, puede ser una universidad pública, pero con una fuente autogestionaria, ¿no? Como estamos viendo, hay un aporte en la parte del territorio, el lugar donde va a funcionar, y pueden haber diferentes, digamos, aportes. Aportaciones, Ajá, vale la redundancia. O sea, podría Sí. inclusive la Cámara de Comercio o los empresarios de Chincha también aportar. Claro, por supuesto, pueden aportar. No nos olvidemos que muchas universidades del Perú, muchas universidades públicas nacionales como San Marcos, la UNI, la Universidad Nacional de Piura, ¿no?, que destaca con perfil propio, también generan rentas. O sea, existen empresas creadas por la misma universidad y donde participan particulares, ¿ok? Y eso va a generar una fuente de ingreso para el financiamiento de la universidad, ¿ok? Antes y también después. Pero, bueno, cada universidad en cada jurisdicción
tiene su propia particularidad y justamente las universidades como centro de ciencia y cultura se crean para el desarrollo de su jurisdicción. Entonces, esta jurisdicción tiene su propio perfil, a diferencia, vamos a poner un ejemplo de Moquegua o de Tacna. Y por lo tanto, la universidad, el perfil, las características, las carreras, los planes de estudio, tienen que ir orientadas al perfil del desarrollo sostenible y armónico de la ciudad de Chincha. ¿Ok? Esa es, digamos, la situación en la cual ingresamos a partir de que el Congreso ha aprobado declararla de necesidad pública. ¿Ok? O sea, es una intención, es una ley que declara la intención y entonces hay que cumplir una serie de procedimientos, porque obviamente no estamos creando un mercado, y con mi respeto a los mercados, claro está, estamos creando un centro de ciencia y cultura. Efectivamente. ¿Cierto? Que va a cambiarle la vida a muchos jóvenes porque allí serán profesionales. Que va a cambiar a los jóvenes, pero fundamentalmente va a cambiar a la ciudad. Ajá, claro. ¿Ok? Porque no queremos pues una universidad solamente con carreras liberales, ¿cierto? No solamente es una alternativa, más que una alternativa para la juventud peruana, chinchana, es una alternativa para el desarrollo de Chincha. Industrialización, ¿no?, de la actividad agropecuaria, la actividad ganadera. Minera que tiene Chincha. Minera, vitivinícola. Pesquera, vitivinícola, enóloga. Exacto, eso ya tú lo conoces muchísimo más. Entonces tiene que ser una universidad para fortalecer el aspecto productivo. Porque ahora hay que hacer universidades viendo el aspecto del territorio. Ojo, escúcheme, doctor. Sí. Quería interrumpirlo un ratito. El doctor Mario Camacho Perla, de repente por la premura del tiempo y por lo que él es vehemente, perspicaz, metido, dijo en antes de manera equívoca, técnica. La Universidad Nacional no es técnica, es Universidad Nacional Tecnológica. O sea, estamos hablando de adelantos tecnológicos. Yo supongo entonces que nuestra provincia, de aquí a unos años, va a tener la condición de tener profesionales médicos de muy alto nivel tecnológico. Y en las distintas carreras va a tener la tecnología como norte para formar nuevos profesionales. Estamos hablando de una universidad científica a la altura de la globalización en el mundo. Efectivamente, mira, hoy día estuve por el Carmen. Estuve por el Carmen y bueno, tuve la noticia de la universidad, ¿no?, de Chincha, ¿no? Y bueno, el Carmen, así como el Carmen, como Alto Larán, como los 3 distritos andinos de Chincha, justamente lo que necesitábamos era una universidad para que esta capacidad instalada, tú sabes que Chincha ha progresado, pero ha progresado tal vez de manera muy desordenada, ¿cierto? Entonces aquí en Chincha han venido sedes de diversas universidades, de diversas partes, tanto de Lima como de la capital de Ica, pero no es igual, porque las carreras fundamentalmente que han estado albergando son carreras, digamos, las llamadas carreras liberales, ¿no? Un poco creadas para dar una alternativa a la juventud, pero las universidades no se crean para dar alternativas a la juventud. Ese es un medio, no es el objetivo. Claro. El objetivo es, como lo mencionamos, como lo dice la misma ley, crear un centro de ciencia y cultura para el desarrollo de la ciudad. Para eso se crea. El medio, estudiantes, docentes, ¿y para qué? ¿Qué van a producir? Tecnología. De esa manera, valor agregado, y entonces ya no solamente vamos a hacer una ciudad de venta de materias primas, ¿no? Ya no vamos a tener una economía primaria, sino una economía con valor agregado, que es justamente lo que necesitamos no solo en Chincha, sino en casi todo el país, ¿no? Pero Chincha, cuna de campeones, va a dar, yo creo que va a dar el ejemplo, ¿no? Y tú sabes que acá tenemos destacados
profesionales, ¿no? Uno de ellos el doctor Mario Camacho Perla, que es el orgullo de esta ciudad. Bien, doctor, ¿y usted no cree, por ejemplo, ya dejando de lado la universidad, hablar, por ejemplo, de nuestro Estado Nacional? A mí me da mucha pena porque cuando uno estudia Derecho y Ciencias Políticas, se da cuenta perfectamente del funcionamiento estructural del Estado, de las potencialidades y de las falencias que existen en nuestra forma de actuar frente a los grandes problemas de nuestro país. La gente pide constitución política del Perú. Hay otros que dicen no, debería solamente hacerse algunas modificatorias para poder enrumbarnos al futuro. Pero si nosotros hablamos de temas constitucionales y hay gente que habla de que se haga o no se haga la Constitución, pero nunca la han leído. Sin embargo, nosotros que por fuerza hemos tenido que leerlo, por estudios, entonces nos damos cuenta perfectamente que la Constitución política permite que la gran mayoría de los recursos naturales estén en manos de extranjeros en el Perú. O sea, yo te doy mi mineral, te doy mi pesca, te doy mi economía de exportación de costuras, de litio, de gas, te doy todos los recursos del Perú. Y de paso también explotas mi recurso natural y explotas a los peruanos también. Entonces el Perú no puede ser tan permisivo. ¿Por qué en el Perú, doctor, no se ha implantado un sistema como se ha implantado en otros países? Por ejemplo, yo he visto el caso de Noruega, por ejemplo. Los noruegos vivían solamente del petróleo y de la pesca. Y cada vez que vendían petróleo iban guardando una partecita, Y luego con ese dinero, que le llamaron el Fondo Noruego, que ningún presidente podía tocar, ellos tuvieron la osadía de comprar empresas. Hoy día tienen más de 9.158 empresas compradas, propiedad de los noruegos. Y los noruegos les falta gente para poder administrar sus empresas y para poder administrar sus recursos. Nosotros tenemos un montón de recursos y todos están en manos de los extranjeros. Y nosotros nos sobra gente en las calles que no tiene trabajo, pero también nos sobran ladrones que están en la administración pública y que no son formados de una manera estratégica por el Estado, y esa solución podría estar en la Constitución Política del Perú. ¿Qué le parece? Tal vez no le he explicado como yo debiera, pero ¿me entendió? Es una muy buena reflexión, Pincel, es una excelente reflexión y con una, digamos, con un espíritu de darle el mejor uso de nuestra riqueza nacional, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que tú mencionas que, bueno, se lo llevan los extranjeros, ¿no? Mira, recordemos lo del guano, que fue hace solamente poco más de 100 años, ¿no? Claro. Lo tenían los consignatarios europeos, ingleses, ¿cierto? Y entonces, ¿qué hizo el Estado peruano? En esa época también dijeron, se lo llevan los europeos. Ya, listo. Entonces hay que darle a los consignatarios nacionales. Quebró la riqueza del guano. Claro, pero doctor, mira, ese es con el guano. ¿Ya? Eso mismo ha pasado luego con la anchoveta. ¿Ya? Y tal vez, ¿por qué razón acá nomás en Chavín tenemos una mina, no? Claro, la mina Nexa, que antes fue Milpo. Exacto, esta ¿Ya? mina, ¿no? Sí. Ellos, acuérdate que ellos querían coadyuvar con el desarrollo de Chavín y les pedían que ellos, el agua, ¿no? Claro, claro. Pero ellos le dijeron a los de Chavín, no, agua no. Entonces ellos ahora traen agua Del mar. desde el mar. Y los chavineros siguen sin agua. Entonces ahí hay como el perro del hortelano. ¿Okay? Entonces yo creo que acá este es un tema de naturaleza, yo creo, cultural. Claro. Cultural, deberíamos empezar tal vez asociándonos como Estado peruano con las empresas extranjeras, porque ¿qué sucede? Es como que tú tienes un gran terreno, pero no lo puedes explotar. Entonces, ¿qué es lo que ¿De qué me haces? vale? ¿De qué te sirve? Entonces, si viene un colorado o un chino, se lo das, él lo va a explotar, va a ganar muchísimo, te va a pagar un determinado porcentaje. Pero así es la vida. Para revertir eso, hay que empezar el proceso: trabajo, ahorro e inversión. Pero yo voy más allá.
Y perdone que le insista, estamos en un tema jurídico y ustedes saben que jurídicamente hasta podemos pelearnos, pero solamente en la pantalla, ¿verdad? Por supuesto. En un proceso judicial, por ejemplo, pelearíamos arduamente usted por el suyo y yo por el mío, pero acá vamos a hablar de temas nacionales. ¿Por qué entonces no existe una política? Porque si usted me dice, si yo le voy a dar el recurso a los peruanos, va a quebrar, no saben manejarlo. Si le doy el recurso de litio, se lo tiran, se lo roban. Si le doy el recurso del gas, no saben cómo explotarlo. Pero entonces, ¿por qué con tanto dinero que tiene el erario nacional, por qué no preparamos las nuevas generaciones? Para eso deberíamos no solamente tener la Universidad de Chincha, sino poner a los profesionales de alto nivel para que ellos sean nuestras próximas generaciones las que manejen nuestros recursos. Y entonces ya no estaríamos esperando que venga el extranjero a explotar mi mineral, ni a esperar que venga a explotar mi gas, ni a explotar mi litio. Lo que yo necesito es tener que a mis hijos, a mis nietos, tenerlos bien preparados para que ellos sean los que manejen el Perú de mañana. ¿No le parece? Mira, claro, es una importante reflexión, ya que está en el proceso de creación de la Universidad de Chincha. Imagínate que alguien, una persona, diga, entonces mejor que sea una universidad cogestionaria, que no sea totalmente financiada por el Estado, o sea, por ti, por mi persona, por nosotros, y todo sea gratis, sino también haya inversión, ¿correcto? Haya inversión, y porque hay una inversión de la nación a las personas que van a pasar por esta universidad. Y tú sabes muy bien, los que provenimos de universidades nacionales, claro, simplemente no dan nuestro título, ya, gracias. No hay devolución, claro, ¿correcto? No hay devolución. Un poco hay esa cultura de la educación es un derecho y no un privilegio, ¿cierto? O sea estaba en la huelga. Claro, ya es un derecho y no es un privilegio. Ya, pero también debería ser, ¿por qué es un derecho? ¿Por qué es un derecho? ¿Solo por el derecho de existir? Yo creo que ahí debe haber también una devolución. Efectivamente. Así es. Y debería sentirse el profesional comprometido a devolverle a la nación la inversión que hizo en mí. Como pasaba hace 40 años más o menos, que recuerdo que cuando los profesores salían, se iban 5 años al lugar más alejado, o los médicos. Ahora ya nadie quiere hacer eso, o sea, no hay un compromiso, y eso tiene que ver mucho justamente con el régimen estatal, con muchas reformas. Yo te diría, claro, tal vez más que cambios constitucionales, porque los que hablan del cambio de la Constitución, tú les preguntas y no te dicen qué quieren cambiar. Ni saben lo que quieren. Y si le preguntas si ha ido, peor todavía, ¿no? Pero hay una legislación importante que sí debería empezar a reformarse. Y justamente es eso lo que yo le digo que deberían ser. Por eso yo aquí a la gente le digo, el Perú debe de ser parte de una refundación nacional, en donde nosotros pongamos los hitos, los lineamientos nacionales para que nuestro país desarrolle. Pero tenemos que ser principalmente honestos para reconocer lo que no está bien y para poder poner los puntos de desarrollo de una vez. Obviamente que nosotros no lo vamos a poder ver el fruto de nuestro esfuerzo, pero sí serán las próximas generaciones, pero hay que poner los patrones fundamentales para que esto se pueda dar. Mientras no se dé esto, yo no soy un líder político, pero pienso que eso que le estoy diciendo es un cuestionamiento mío, doctor. Pero fíjese que eso es lo que yo creo, lo que yo he aprendido aquí conversando con la gente, lo que creo que va a tratar de llevar adelante al país. Porque miren, todos los peruanos deberíamos poner un granito de arena. Y pienso, y defiendo mi tesis, porque he visto muchos casos. Y creo que esa es la mejor solución, viendo cómo otros países que son más pequeñitos que el Perú, que no tienen tantos recursos como el Perú, qué bien se han levantado. Y nosotros que tenemos muchísimos recursos, mire, en el año 1532, que han venido los españoles, en el año 1535 que fundan Lima, se han robado miles, no estoy echándole la culpa a todos los españoles, pero la historia lo dice, se han llevado miles de kilos de oro y plata del Perú. Desde esa fecha hasta ahora le siguen robando al Perú, porque ahora le siguen robando los gobernantes del Perú. Y todavía tenemos recursos, tanto hay en el Perú que se siguen robando. Imagínese usted. Entonces, si tenemos esa riqueza que Dios nos ha puesto aquí como recurso, ¿por qué no tenemos esa riqueza mental? Esa riqueza del conocimiento, de transformar este país.
No, doctor, estoy soñando mucho, adelante. No, no, no. Tú eres una fuente de muchas ideas que estás fluyendo porque tú ya tienes, no sé, 5, 10, 15 años, donde todos los días compartes ideas con diferentes personajes de la actividad política, productiva. ¿Pero qué le parece esa reflexión? ¿Qué le parece? Me parece una reflexión interesante y como tú dijiste hace un rato, tenemos que debatir. Estamos en época de polarización. Claro. Yo creo que hay que romper algunos mitos. Hay que romper algunos mitos, Ajá. ¿cierto? Por ejemplo, eso lo de que vinieron los españoles exclusivamente solo para llevarse nuestros minerales. Yo o sea, no quiero salir en defensa de ellos, de eso no se trata. Claro. Pero en pleno siglo XVI, la universidad más antigua de América está acá en San Marcos, en Lima, ¿no? Claro, sí. Y luego lo hicieron en Ayacucho y luego en el Cusco. O sea, no solamente hubo, entre comillas, saqueo, ¿no? Claro. Sino también al hacer esas universidades, ellos también ahí había un planteamiento de colonización, Claro. cruce de culturas. O sea, ellos hicieron algo parecido a lo que hicieron los incas, Ajá. porque los incas invadieron a los cajamarcas, y esa era la época, ¿cierto? Claro. Estoy retrocediendo demasiado, creo. Entonces, pero hay un mito, hay varios mitos en los cuales nosotros generalmente le echamos la culpa a los extranjeros de nuestros males. No. Ahí hay que separar la Hasta paja ahí del no. trigo. Ok. Yo no le estoy Te echando estaba la culpa a los provocando, te extranjeros. estaba provocando. Porque mire, ve, si nosotros permitimos a través de leyes, a través de decretos, a través de la Constitución, que ellos nos asalten, y es problema nuestro, no es problema de ellos. ¿Se da cuenta? Yo Pero creo que ¿por qué? nosotros nos asaltamos más de lo que nos asaltan ellos. Es verdad, eso es verdad. Al menos nos Sí. dan canon, ¿no? Ajá. Porque con ese canon se Ajá. financian casi el 100% del presupuesto de Ajá. 1.300 municipalidades. La Ok. historia de los últimos años, en el año 2022, 2023, 2021, se han perdido más de 20.000 millones de soles en actos de corrupción, doctor. Y esa situación, francamente, que es preocupante. Es tremendamente preocupante. A mí me preocupa realmente cómo se ha corrompido la policía, el poder judicial, se ha corrompido la educación. Prácticamente ya hay muy pocas personas honestas en el mundo. Es más, si usted ahorita se pone de manera honesta a defender las cosas, le van a decir que usted es corrupto. Imagínese. Efectivamente. O lo toman de tonto. Sí, como la obra de Dostoyevsky, El idiota, ¿no? Fedor Dostoyevsky. Y le decían idiota, ¿sabes por qué? Porque era honesto. Porque era honesto. Sí. Porque era honesto, ¿no? Ajá. O sea, todo, digamos, a la inversa. Ya me hiciste olvidar el comentario que te iba a hacer. Bueno, pero yo coincido en muchos aspectos de lo que tú estás planteando, pero estamos en época de polarización. Saquémosle lo positivo de esta polarización, Claro. de estas protestas, de estos actos violentos, inclusive del resurgimiento de actos terroristas, ¿no? A los cuales todos rechazamos. El aspecto de la polarización permite justamente poder tener cosas, aclarar determinados aspectos, ¿no? Entonces, vuelvo a repetirte, se requiere cambios. Claro. Definitivamente se requiere cambios. Yo pienso que uno de los primeros cambios debe ser cambio al sistema de partidos políticos. Un militante, un voto, ya no haya elecciones a través de delegados, porque ¿qué resulta? Que donde nacen las organizaciones criminales no es cuando presentan sus candidatos, sino cuando se forman los partidos. Ajá. Organizaciones criminales, y aquí ya nadie se salva, derecha, izquierda, centro, etcétera. O sea, se forman los agrupamientos para capturar espacios de poder estatal y enriquecerse. Esa es la perspectiva. ¿Pero Ajá. por qué? Porque obviamente no hay democracia partidaria, porque la ley no obliga a que haya elecciones primarias, número 1, y 2, un militante, un voto. De esa Ajá. manera ya no habría partidos que son vientres de alquiler. Claro. Correcto, ¿Se da ya no. cuenta? Y tú tendrías posibilidad hacer una carrera política, tener responsabilidades no en función a cuánto tú das en la bolsa o qué tan cerca estás con el uno, sino en base a tus capacidades. Claro. Y puedes organizarte políticamente, como en varios lugares, ¿no? Donde hay una vida democrática. Aquí no hay una vida democrática, Ajá. hay una vida pseudo democrática y por lo tanto
y bueno, eso tiene que salir del Congreso de la República. Pero lamentablemente creo que en esta polarización no se ha atacado este tema y es un tema de palpitante realidad. Claro, aun cuando, por ejemplo, desde el Congreso de la República nos han hecho una universidad al menos declarativa, nosotros tenemos que discrepar en algunos otros hechos que avergüenzan a todo nuestro país. Por ejemplo, el hecho de tener partidos políticos a nombre propio. Los partidos políticos, ¿cómo nacen? Por ejemplo, aquí en el Perú, en los años 1919, cuando Augusto B. Leguía era presidente, esa corriente de siempre negociar con la gente del extranjero hizo de repente que en Lima haya palacios, que haya calles, que haya avenidas, pero también hizo nacer dos corrientes. La corriente de la izquierda, que la lideraba la figura de José Carlos Mariátegui, y que había albergado a la fuerza de los trabajadores, de los obreros y a los campesinos, que siempre habían sido los últimos en la lista de beneficios. Y del otro lado, los estudiantes de las grandes instituciones educativas y universidades, y la gente de mando medio más o menos preparada, que estaba liderado por Víctor Raúl Laya de la Torre en la Alianza Popular Revolucionaria Americana, que luego le llamaron APRA. O sea, esos dos partidos nacen allí como fuente de inspiración para prácticamente llevar a la democracia, pero esa democracia tenía, desde su concepción, tenía filosofía partidaria, tenía doctrina partidaria, tenía un idealismo partidario. Los dos partidos, uno de la izquierda y el otro de la izquierda un tanto tirado al centro. Y yo le pregunto, ahorita, en este momento, tenemos partidos que hasta en su símbolo le tienen una A, por ejemplo, A dice, de Acuña, PPK, de Pedro Pablo Kuczynski. Tenemos partidos que ya prácticamente un poco más y pone su foto ahí. Entonces, doctor, estamos hablando de partidos que han desdibujado todo lo que es demócrata y se han convertido en un mercado político. El señor Luis Pastor quiere ser candidato al Congreso, ¿cuánto tienes? Si no eres mi pata, no, porque si vas a legislar en contra de mi universidad, no puedes. ¿Eso es correcto, doctor? Ese partido, yo estoy completamente seguro, no tiene ni partida de nacimiento. Pregúntele al dueño, no sabe ni conversar, imagínense, no estoy hablando mal. ¿Se da cuenta? Entonces, eso no contribuye a nuestro desarrollo. Cuando los partidos políticos deberían plantear lo que estamos planteando nosotros. La resurrección de nuestro país. ¿Cómo lo sacamos adelante? Hay que sentarnos en una mesa y buscar la solución de nuestro país. ¿Cómo hacemos para que no se lleven nuestros recursos? Que no es culpa de ellos, es culpa nuestra por no legislar a favor del país. Si hablamos de estatización, no nos conviene. Si hablamos de nacionalización, pero entonces, ¿qué cosa nos conviene? Y estamos pasando los años y los años y los años y no hacemos nada. Y miren, los políticos tienen 8% de aprobación. Es una desgracia porque no hacen nada por el país. La estructura de nuestro país se ha venido abajo, doctor. ¿Cuál es su apreciación? Empezamos esta conversación con un hecho muy positivo, ¿correcto? O sea, y ahora estamos yendo a los orígenes. Vamos a culminar con la primera frase de conversación en la catedral de Vargas Llosa cuando dijo, ¿cuándo se jodió el Perú? ¿No? ¿Cuándo se empezó a joder el Perú, no? Entonces, y ahí, bueno, hay diferentes apreciaciones, pero bueno, sin caer en el negativismo, ¿cierto? Ni tampoco en el triunfalismo, buscando un punto medio, ¿cierto? La historia del Perú es la historia de nuestras familias, ¿no? Claro. Con sus defectos y sus virtudes. Claro. Podemos partir diciendo que la independencia del Perú no la hicieron los peruanos. ¿Cierto? Sí, ahí nomás, a pesar de que solo 300 años atrás, en toda América, solo habían dos estados. Nada más. El estado peruano, tahuantinsuyo, y el estado mexicano azteca. El resto no llegó a constituirse en estados, ¿cierto? Mapuches, Sioux, patagonios, no dejaron de ser grupos. Entonces, nosotros
no ni siquiera logramos nuestra independencia. Y tú has mencionado a Bariátegui y a Vargas, perdón, y a Ayala Torre, exactamente casi hace 100 años, ¿no? Claro. O sea, los pensadores, los que proyectaron el Perú de hoy, recién surgieron hace 100 años atrás. Ajá. O sea, no hace 200. Claro. Y muchos, entre ellos el que habla, yo creo que hasta la historia, o sea, la independencia de los pueblos del Perú, para mí realmente recién empieza en 1970 con la reforma agraria. Ajá. Y en 1980 con la autonomía de las municipalidades.